Especializada en el juicio oral para el Ministerio Público, por lo que me permito presentar a nuestro honorable presidium. Nos acompaña nuestro ponente, el doctor Manuel Valadez Díaz, para quien pido un fuerte aplauso. Nos acompaña también el maestro Carlos Bojorquez Hernández, coordinador general de este instituto, para quien también pido un fuerte aplauso. El doctor Manuel Valadez Díaz es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango, doctor en Derecho Judicial por la Universidad Judicial del Poder Judicial del Estado de Durango, maestro en Derecho en Investigación Jurídica por la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango, especialista en Derecho Constitucional y Administrativo por la Facultad de Derecho de la Universidad Juárez del Estado de Durango, escritor en autoría y coautoría de 28 libros sobre el sistema acusatorio, varios de ellos en su tercera edición, publicados a nivel nacional, así como en España y Latinoamérica. Es articulista de revistas como El Mundo del Abogado, Nova Iustia, del Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad de México y Veredicto. Es investigador invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales desde el año 2014 a la fecha. Es miembro del claustro docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente del Centro de Estudios Carbonell. Es docente del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Es capacitador de jueces, agentes del Ministerio Público y defensores del sistema acusatorio en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Michoacán, Puebla, Aguascalientes, Baja California, Tlaxcala, Guerrero, Ciudad de México, San Luis Potosí, Sinaloa, Colima y Quintana Roo. Es docente a nivel licenciatura y posgrado en instituciones públicas y privadas de todo el país. Es docente certificado por la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema Acusatorio en México. Es conferencista certificado en materia penal por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es juez que presidió la primera audiencia en México mediante la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales y juez de control y enjuiciamiento en el estado de Durango desde el año 2009 a la fecha. Cedo el uso de la palabra al maestro Carlos Bojorquez Hernández, coordinador de este instituto. Quiero manifestar que es un honor la presencia en este instituto del doctor. Bienvenido, doctor, y aprovecho mi primer término para mostrarles su libro Litigación en Juicio Oral para el Ministerio Público por el doctor Manuel Valadez Díaz, recomendándoles, no van a pensar que es un anuncio comercial, recomendándoles lo adquieran desde Flores Editores, con un gran contenido, y hacer la siguiente manifestación. Como ustedes se han dado cuenta, este instituto, con la nueva administración encabezada por la licenciada Ernestina Godoy Ramos, al frente de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en tránsito hacia la Fiscalía General de la Ciudad de México, en cumplimiento de los transitorios respectivos de la Constitución de la Ciudad de México, así como las políticas implementadas por la doctora Claudia Sheinbaum y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se ha establecido la necesidad trascendental de llevar el conocimiento, la capacitación, la profesionalización a todos y cada uno de los servidores públicos de nuestra institución, así como a invitados, peritos, externos, defensores, etcétera, ¿sí? Para lo cual traer ponentes de la talla del doctor es un privilegio. Quiero manifestarles que es muy difícil encontrar ponentes de esta calidad. Muchas veces aguantamos allá al frente porque sabemos que nos van a dar una constancia, etcétera, pero de nada nos sirve si únicamente venimos a escuchar una disertación que se encuentra fuera de la realidad de la práctica forense en las audiencias preliminares y de juicio oral. ¿Qué mejor que la presencia del doctor, juez de control y juez de juicio oral en el estado de Durango, y con todo el currículum que ustedes acaban de escuchar,
y con la experiencia práctica desde hace años en el sistema acusatorio, ponentes que es difícil encontrar en la actualidad en el país, ya que como platicaba yo con su señoría, nos hemos encontrado con que desde 2014 a la fecha hay plagas de escuelitas que dicen que enseñan juicios orales cuando ni siquiera son juicios orales. Esa es una etapa, su señoría, del sistema acusatorio y adversarial. Para no cansarlos más, quiero dar la bienvenida al doctor Manuel Valadez Díaz a nuestro instituto, del cual también es un orgullo y estamos seguros que va a seguir siendo docente del mismo y va a seguir llevando sus conocimientos y su experiencia a todos y cada uno de aquellos que forman parte de nuestros alumnos o que posteriormente lo formarán. Doctor, muchas gracias por su presencia, es un honor tenerlo aquí entre nosotros y sabemos que va a ser una exposición de primer nivel a nivel nacional y a nivel internacional por cuestiones de las relacionadas con la convencionalidad, el control difuso, etcétera, pero sobre todo, como se establece en la conferencia, las estrategias de litigación en juicio oral. Bienvenido, solicito un aplauso para el doctor y muchas gracias y continúa nuestro gozo. Ahora damos la palabra al doctor Manuel Valadez Díaz. Buenas tardes a todos. Desde luego quiero agradecer la amable invitación que me realiza el Instituto de Formación Profesional, específicamente a su señor coordinador general, el maestro Carlos Bojorquez Hernández. Le agradezco mucho, maestro, la invitación, así como sus palabras. Para mí sería un honor volver a participar como docente de esta institución, que yo creo es ejemplar a nivel nacional. Desde luego también agradezco las atenciones de la maestra María Rosario Novoa Peniche, que desde luego fue el enlace para llevar a cabo la presentación de su servidor en este día, así como también, sin ánimo de hacer el comercial, como dice el maestro, pero agradeciendo al editor de la gran mayoría de mis libros. Yo creo que tengo como unos 20 libros con el maestro José Luis Flores. De manera particular, este libro que amablemente el señor coordinador les habló, Litigación en Juicio Oral por el Ministerio Público, es de Flores Editor, y en base a ello es que voy a cifrar mi intervención de hoy. Desde luego con los agradecimientos debidos, así como a todos ustedes, les señalo una cosa a manera de anticipo. Al momento que hablamos de sistema acusatorio, de la situación actual del país en este tema, en donde a partir de 2014 tenemos un Código Nacional y prácticamente en todo el territorio nacional, desde luego, ya existe el sistema acusatorio, a los que tenemos la fortuna de poder participar como capacitadores, hemos encontrado distintas prácticas. Es decir, pareciera que a pesar de tener el mismo código, dependiendo la persona, dependiendo el juez, se observa de forma distinta la norma. Y eso genera un caos, sobre todo para el sujeto procesal que tiene la carga de demostrar la acusación, que es el Ministerio Público. Al final de cuentas, en muchas audiencias, el que sale reclamado y a veces incluso regañado por la autoridad jurisdiccional es el Ministerio Público. Desde luego lo digo esto porque estamos en un contexto a nivel nacional en donde venimos de una gran ola de capacitación, en donde teníamos a la CETEC, que era la Secretaría precisamente técnica dedicada a la capacitación como parte de la Secretaría de Gobernación, en donde se daba capacitación en todo el país, pero esa capacitación muchas de las veces no fue evaluada. Es decir, específicamente escucharon en mi currículum, yo soy certificado como por CETEC, como capacitador, pero a todas aquellas personas que recibimos capacitación y después la difundimos, no hubo una evaluación posterior. Esto provocó que hubiese personas que nunca habían llevado una audiencia y fueran capacitadores. De entrada, esto genera un problema. ¿Por qué? Estamos ante un sistema que, a pesar de que hay críticas de algunos autores diciendo, ya no le puedes decir el nuevo sistema acusatorio, porque ya, por ejemplo, en el caso de nosotros en Durango, lo tenemos desde el año 2009, que fue cuando su servidor inicia como juez, y posteriormente tuve la fortuna, en el mes de mayo de 2014, de llevar la primera audiencia en el país con el Código Nacional de Procedimientos Penales, audiencia que, por cierto, terminó en una sentencia y procedimiento abreviado en 52 minutos. Fuera de esto, la realidad es que el conocimiento y la capacitación ha sido muy diversa.
Es decir, ha habido muchos capacitadores que, como decíamos el maestro y su servidor hace un momento, no tenían muchas horas de vuelo y sin embargo han capacitado. Es decir, conocen probablemente la doctrina o en este caso la ley, pero no han estado en una audiencia. Decía el maestro hace un momento que contaba aproximadamente 2,000 horas en audiencia, que decíamos que eran 2,000 horas de vuelo de capacitación, y ciertamente eso te da otra visión. Refiero a esta cuestión porque el libro y la conferencia se cifra precisamente en tratar de unir la teoría, que desde luego es necesaria para entender estas figuras novedosas del sistema acusatorio, pero vinculado a la práctica. Es decir, no es la intención de generar una obra o una intervención de su servidor en este momento únicamente con conceptos teóricos, sino se va buscando mezclarlos, vincularlos a cuestiones prácticas de aplicación inmediata. De tal forma que salgan de la conferencia con un plus, una utilidad, y específicamente, desde luego referirles, por la cuestión de los tiempos, será difícil que abarque todos los temas que se ven en el libro. Si no mal recuerdo, tiene aproximadamente 700 páginas, que está algo complicado, es la tercera edición. De hecho, les comento, cuando surgió la primera, fue en el año 2012, y era con una visión completamente localista, no había código nacional desde luego. La segunda edición ya creció en tamaño, y esta última edición abarca las reformas de la miscelánea penal del 17 de junio de 2016, de tal manera que tiene lo último. Pues bien, vamos al tema y a la problemática que enfrenta el Ministerio Público en audiencia. Digo problemática porque fíjense que la mayoría de los libros, la mayoría de los autores, están dedicados a la defensa. No sé si les haya tocado al momento de buscar capacitación que se habla de la defensa, de cómo llevarla a cabo de manera adecuada, etcétera, y para el Ministerio Público no hay mucho material. Sin embargo, al momento de que vienen resultados adversos, de inmediato se voltea la mirada en contra del Ministerio Público respecto de su labor. Labor que yo reconozco no es nada sencilla. ¿Por qué? Porque no nada más influye la capacitación que recibió el agente del Ministerio Público, sino incluso la capacitación que recibió el juez que va a resolver la audiencia. Prácticamente los que hayan estado ya en el terreno de los hechos, en la litigación, podrán afirmar que de juez a juez el mismo caso puede tener un resultado diverso. Y pongo a manera de ejemplo ese tema tan en boga en el país respecto de cómo se incorpora un documento en la audiencia de juicio oral. ¿Por qué? Porque el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 383, refiere que lo tienes que incorporar a través de un testigo que resulte idóneo. Es decir, no se puede simplemente de tu lugar tomar el documento, sea público, sea privado, eso ya no es relevante en el Código Nacional, dado que el artículo 380 ya no lo distingue. Puedes tomar, antes se podía tomar el documento de tu lugar y leerlo. El Código Nacional ya no lo permite. Tiene que incorporarse a través de un testigo que resulte idóneo, a través de interrogatorio en la audiencia de juicio. Pero fíjense que hasta en eso no hay concordancia en el país. Les decía yo que de juez a juez hay algunos jueces, recuerdo ahorita a compañeros del estado de Zacatecas, en donde dicen, miren, a mí lo que me interesa es que me den la información. De tal manera que si lo lees de tu lugar o lo haces a través del testigo, no me interesa. Bueno, pues resulta que en otros estados, si no se incorpora como debe de ser, a través de un testigo, no dejan que se desahogue la prueba documental, que también es un error. ¿Sí? Lo voy a explicar, pero menciono esto por el contexto tan difícil en que se encuentra el Ministerio Público. Empiezo a platicarles de temas problema que aparecen en el Código Nacional. El primero de ellos, del que los voy a tratar, es el tema de la flagrancia. Fíjense que la flagrancia, que está ubicada en el artículo 146 del Código Nacional, refiere o permite que se detenga a cualquier persona de forma válida, de forma legal, cuando esté cometiendo un delito o bien lo acabe de cometer. Bueno, resulta que en relación a este tema de la flagrancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación generó el concepto de la sospecha razonada. ¿Qué es la sospecha razonada? Y que parecía que era un tema que estaba un tanto ya dejado de lado. La sospecha razonada permite detener a cualquier persona cuando se tengan razones objetivas, valorables, de que pudo haber cometido un hecho delictivo y en base a eso permite hacer una revisión de su persona. Lo explico.
De hecho, ustedes recordarán, el año pasado hubo un álgido debate con la Corte en cuanto a las revisiones de los vehículos. Es decir, cuando todos nosotros cursamos licenciatura, y todavía en los tiempos que vivimos de modernidad en redes sociales, hay incluso videos o promocionales de despachos de abogados que dicen, oye, si vas en tu coche y te quiere detener la policía, no te puede bajar del coche. Es más, súbele el vidrio, ni caso le hagas. ¿Por qué? Porque incluso había tesis añejas que decían que el vehículo era la extensión del domicilio, y tenemos ahí los artículos constitucionales 14 y 16 que dicen que no se puede molestar a la persona sin orden de autoridad competente. Y entonces se decía que el policía en la calle, por ejemplo, si está en un retén o en alguna revisión, no te podía revisar. Esto ya cambió. Y cambió en una línea argumentativa que llevaba ya la primera sala de nuestro máximo tribunal desde el año 2015, con este concepto de sospecha razonada, que no es novedoso. En Sudamérica le llaman sospecha objetiva, en España sospecha fundamentada. ¿A qué se refiere esto? Y va muy ligado a un concepto un tanto novedoso, que es el control preventivo provisional y los niveles de contacto que puede tener la policía con el ciudadano. ¿A qué se refieren estos niveles de contacto? La Corte dice que son 3. El primer nivel de contacto no requiere que el policía observe ninguna anomalía cometida por el ciudadano. Simplemente vamos caminando por la calle y la policía nos puede decir, sin haber cometido ningún hecho, ¿a dónde va? ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? ¿A dónde se dirige? ¿Sí? En ese primer nivel de contacto el ciudadano no está detenido y se puede ir en cualquier momento. Pero vamos al segundo nivel. Si en ese primer nivel de contacto, imaginen ustedes, van en el coche, el policía los detiene y le dice, oiga, ¿a dónde va? No, pues ¿sabe qué? Voy a mi casa. Pero en la revisión, en la cercanía del policía, observa un arma en el asiento de atrás, o lo que parece ser un arma en el asiento de atrás, o huele al conductor y parece que va alcoholizado, o a lo mejor con el aroma característico de la cannabis sativa, mejor conocida como marihuana. Esa situación, no la conozco directamente, sí, iba a decir, sí, pues, pero para andar igual les va a sobrellevar mejor la conferencia, no, me han dicho que tiene un olor característico, sí. Bueno, específicamente, ese olor característico, esos indicios, permite al policía ascender al segundo nivel de contacto. En ese segundo nivel de contacto, el ciudadano ya no es libre de irse en el momento que quiera. ¿Por qué? Porque ese segundo nivel de contacto le permite al policía hacer una revisión más a detalle de la persona y sus posesiones. En el primer nivel que les decía de, oiga, ¿dónde va? ¿Cómo se llama? ¿Qué hace aquí? Etcétera, el policía no puede revisar a la persona. Pero si encuentra indicios que le hagan presumir que puede haber un hecho delictivo, puede pasar al segundo nivel. Y en ese segundo nivel podrá desde luego decirle, a ver señor, ¿sabe qué? Baje de su vehículo, vamos a ver si efectivamente lo que viene en el asiento de atrás es o no un arma, o dado que usted huele a marihuana, voy a revisarlo a ver si trae algún narcótico en su persona. Ese segundo nivel, como les comentaba, ya no permite que el ciudadano simplemente diga, oiga, policía, yo no quiero nada, me voy. No, está provisionalmente restringido de su libertad ambulatoria, de manera legal y permitido así interpretado por la Corte. ¿Cuál es otro camino para llegar a ese segundo nivel de contacto? Imaginen ustedes aquella persona que va en su vehículo, se pasa el semáforo con luz roja. Esa es una infracción que desde luego cae en el campo del derecho administrativo. Pero al momento de detener a la persona por esa multa, eso permite al policía llevar a cabo una revisión en el vehículo, en los papeles de la persona, y si en esa revisión encontrara que el vehículo, por ejemplo, es robado, pues desde luego que permite estar en ese segundo nivel de contacto y pasar al tercero. El tercero, como ustedes saben, implica ya la detención de la persona. Estos niveles de contacto son importantes porque no solamente los debe dominar el Ministerio Público para, en su caso, justificar ante un juez la detención en flagrancia de la persona. Son importantes para que el policía, que es el que está en el lugar de los hechos,
pueda hacer la detención de manera legal. Es decir, la Corte, con lo que dijo el año pasado, y les digo, ya lo venía trabajando desde 2015, señala que el policía sí puede hacer esas restricciones provisionales de la libertad ambulatoria, pero solamente debe de justificar razonadamente el por qué sospecha que el ciudadano pueda estar cometiendo un hecho delictivo. Ahí está la clave, en que el policía en su informe policial homologado sepa plasmar esos niveles de contacto y le dé herramientas al Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda alegar la legalidad de la detención ante juez de control. Desde luego preciso, desde que empezaron a surgir estas tesis que tratan el control provisional preventivo y el concepto de sospecha razonable, mucho se dijo que eso vulneraba los derechos del imputado de cualquier persona en cuanto a que una autoridad, la policía, podía molestarte sin orden de autoridad competente. Sin embargo, en el fondo es permitido porque se hace un test de proporcionalidad entre dos derechos a nivel constitucional. Por un lado, el derecho de cada uno de nosotros a no ser molestados en nuestra persona, pero ese derecho está contrapuesto a uno que resulta más fuerte o de mayor peso en esa confrontación, que es el que aparece en el artículo 21 de la Constitución Federal, que señala el derecho de todos nosotros a la seguridad pública. Es decir, por un lado tenemos en este test de proporcionalidad el derecho individual a no ser molestado por la autoridad y por el otro el derecho colectivo de todos nosotros a que haya seguridad pública. ¿Cómo puede haber seguridad pública? Pues desde luego que una parte esencial para eso es a través de la prevención del delito y acciones como esta que les comento en cuanto a poder revisar una persona. De hecho, si lo vemos objetivamente, no resultaría un tanto hasta absurdo, como hubo resoluciones en ese sentido. Imaginen ustedes que se detenga a una persona con a lo mejor un arma ahí en el carro. Bueno, recuerdo un caso que había un pedazo de oreja ahí en una camioneta. Ni modo que el policía diga, vete a tu casa, tomo nota de la oreja o tomo nota del arma, a efecto de solicitar un orden de aprehensión. Sería completamente utópico pensar que van a detener a esa persona, ¿sí? Entonces, obviamente, se debe de dominar esta cuestión del control preventivo provisional, y no solamente el control preventivo provisional, para poderlo defender ante el juez, porque me han tocado así en particular audiencias en donde dice el policía, señor agente del Ministerio Público, lo detuve porque iba en exceso de velocidad o porque se pasó un alto. Le dicen, y en base a la revisión por la pasada de alto, le encontré armas o le encontré droga. Por eso, ¿y le levantaste la infracción? ¿No? Y entonces, ¿cómo quieres demostrar esa sospecha razonable para haberlo detenido? Porque aquí es importante decirlo. El hecho que se detenga una persona de manera injustificada y le encuentres algún objeto que lo incrimine, eso no convalida la detención. Es ilegal. La clave es que hagas la detención de manera justificada, ¿sí? El hallazgo posterior de nada ayuda. Le puedes encontrar armas o le puedes encontrar narcóticos, pero de nada van a servir si lo detuviste sin justificar que había razones objetivas para hacerlo. Desde luego este tema se desarrolla en la obra y de manera particular se trata también lo que es la flagrancia. Fíjense que en el tema de la flagrancia, el Código Nacional reconoce lo que es la flagrancia pura, que conocemos como cuando se detiene a la persona en el mismo momento de estar cometiendo el hecho delictivo. La flagrancia por persecución, que es la fracción segunda, inciso A del 146. Y por último, la flagrancia por señalamiento, que es la fracción segunda, inciso B del 146. Fíjense que esta fracción segunda, inciso B, tiene a su vez dos vertientes de flagrancia. Es decir, hay flagrancia por señalamiento cuando a la persona se le aseguran instrumentos, objetos o productos del delito, o hay flagrancia por señalamiento cuando además se le aseguran o se cuenta con información o indicios que intervino en un hecho criminal. Lo digo porque incluso a nivel de doctrina hay debate sobre este tema. Es decir, hay autores que dicen que con que se dé cualquiera de las posibilidades, es decir, que le encuentre a una persona un objeto, producto del delito, con eso se da la flagrancia, sin señalamiento. Siendo que el código dice que la flagrancia se denomina
flagrancia por señalamiento, ¿sí? Entonces, les comento todo esto porque parecía de repente una verdad de perogrullo, una verdad así muy notoria, pero no lo es. Y al momento de las audiencias, desde luego que se nota ese tipo de situaciones. Y a final de cuentas, quien lleva toda la carga de defender la legalidad de la detención, porque el que califica primero, ¿quién es? El Ministerio Público. De hecho, el juez no califica, el juez ratifica o no. Digamos que vuelve a calificar diciendo, ¿sabes qué, Ministerio Público? Bien, si había flagrancia, o ¿sabes qué? Ilegal, vas en libertad. Por eso es esa carga para el Ministerio Público tan fuerte. Y que les digo que desde luego que sea una situación conflictiva, porque yo siento que de cuando inició esa gran ola de capacitación, cuando había CT, que comentaba yo hace un momento, esto se ha dispersado, ya no es la misma situación. Y desde luego a la situación del Ministerio Público le sumamos, aparte de que a lo mejor no haya tenido una muy buena capacitación, o incluso que el juez que le vaya a resolver no haya tenido buena capacitación, el problema de siempre en derecho penal, que eso no se ha movido un ápice. Aquí estamos hablando del procedimiento, que son formas, es una manera distinta de comunicarte con el juez. Antes lo hacías de manera epistolar, a manera de cartas, de promociones. Señor juez, aquí va mi petición, y espero 3, 5, 10, 15, 20 días, un mes, lo que sea, para que me responda. Ahora cambió la manera, es de forma verbal, y claro, tiene sus vicisitudes y sus problemas, pero el hilo conductor de antes y de hoy es la teoría del delito. Eso no ha cambiado. La teoría del delito te permite ver un hilo conductor en tu estrategia de acusación o defensa. Prácticamente es la guía o la brújula de hacia dónde caminar. El Ministerio Público, más allá de dominar las formas y las técnicas, si no domina teoría del delito, no va a tener buen resultado. No hay manera. Es como querer pelear a ciegas con una persona. No vas a tener rumbo jamás, ¿sí? Desde luego que es importante, pero les digo que el proceso tiene su espacio de dominio, pero lo primordial sería la teoría del delito. Yo siento que es una de las cosas que hemos ido retomando poco a poco, algo muy similar a lo que es la oralidad. Fíjense que con la oralidad, haciendo un pequeño paréntesis en lo de la flagrancia, con la oralidad cuando arrancó el sistema y empezamos capacitaciones, mucho se nos dijo, oye, tienes que ser un experto orador para triunfar en el sistema acusatorio. Y muchos de los miedos que había las personas a intervenir en el sistema acusatorio era el miedo de hablar en público. Pero de repente incluso se empezó a hablar de oratoria forense. Y hubo estados en donde incluso llevaban gente que dominaba actuación o manejo del escenario a darles clases a los operadores. El caminar o la evolución del sistema nos ha enseñado que no necesita ser un gran orador. ¿Cuál es la clave? No se convence con la oratoria a manera de una argumentación retórica, se convence con argumentos, ¿sí? Tú puedes hablar muy bien y explicarte, etcétera, pero si no tienes la razón en base a las pruebas o en base al fondo de teoría del delito, de nada va a servir. En cambio, me ha tocado, el Ministerio Público de Defensa pueden exponer sus argumentos, si quieren ustedes hasta tartamudeando, o trabándose, lo que sea, me dice, ¿sabe qué, señor juez? Hay atipicidad, porque falta este elemento del tipo penal por esto. Demoledor, y se gana, ¿sí? Y no se necesita hacer el gran discurso, ¿sí? Pero les digo que fue parte digamos, del escenario de inicio del sistema, oye, tienes que ser un gran orador, ¿sí? Yo siento que va algo muy ligado a cuando arrancamos el sistema, con los alegatos de apertura. No sé si les haya tocado que les hayan dicho en los alegatos de apertura, tienes que iniciar tus alegatos de apertura con un lema o una frase que identifique tu teoría del caso. Y entonces ahí estás. Yo recuerdo en los ejercicios, pues era un fraude, señor juez, le dieron gato por liebre. Si era un homicidio, que fíjense, yo al inicio del sistema hasta iba anotando las frases, porque llegaban los MPs, los agentes del Ministerio Público, los defensores, no, va a ver qué alegato de apertura traigo. En una fría noche de invierno encontró la muerte, ¿sí? Fue al baile buscando el amor y perdió su tesoro más preciado. Y entonces estaba uno diciendo, pues el primero fraude, el segundo homicidio, el tercero,
violación, ¿verdad? Por acá dijeron violación, ¿sí? Y fíjense una cosa, así fue como se nos capacitó. ¿Por qué? Pues desde luego con esa influencia de que, no, es que la oralidad, etcétera. O sea, no es como en Estados Unidos, y hay una gran diferencia. En Estados Unidos hay un jurado de escabinos, es decir, un jurado de personas que no son abogados, y a los cuales tienes que persuadir con retórica, ¿sí? Es algo muy similar a lo que pasó aquí en México con la ley de enjuiciamiento criminal de Benito Juárez, allá en siglo XIX, más o menos por 1852, en donde había jurados populares, y entonces los diarios de los juicios son novelas, en donde duraban ahí llorando y se tiraban al suelo, etcétera, etcétera, porque iban a convencer al público. Pero resulta que en el sistema acusatorio mexicano tenemos jueces profesionales. Entonces, les digo que esa parte de la oratoria, el abogado puede ser el más trabado del mundo, pero si me da un argumento contundente, me convence. Y puede iniciar su alegato de apertura sin decirme que en una fría noche de invierno perdió la vida, etcétera, etcétera. Y bastará con que me diga, señor juez, estamos ante un caso de homicidio en grado tentativo, de homicidio consumado, etcétera. ¿Sí? Entonces, obviamente, todo eso fue parte de nuestra capacitación y es parte de nuestra realidad. Todavía en el México del hoy, de la hora, hay cursos de capacitación que sí se dan, ¿sí? Oye, ¿vas a preparar el alegato de apertura? Dedícate a buscar una frase matona. Y entonces se distraen de realmente el fondo. Y de hecho, si ustedes checan el 394, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula los alegatos de apertura, en ningún lado viene la frase matona. ¿Sí? O sea, no existe. Pero son de esos conocimientos que tenemos que irnos quitando. Está como el de la teoría del caso. Mucho se habla, la teoría del caso, y hay muchos libros de teoría del caso. La teoría del caso no es ni siquiera una figura procesal. Es un método de análisis de casos, en este caso, penales. Nada más, ¿sí? Pero no es una figura procesal que venga en el código, ¿sí? Específicamente. Bueno, pequeña desviación, ¿sí? Regreso al tema, dejando la flagrancia, vamos a otro punto, que es la formulación de imputación. Fíjense que la formulación de imputación en el Código Nacional dice en el artículo 309 que es el acto a través del cual el Ministerio Público le informa al imputado delante del juez de control que está desarrollando un hecho que la ley señala como delito, una investigación por un hecho que la ley señala como delito en su contra y del cual considera que él es responsable. El 311 establece los requisitos, las formalidades que debe contener esa formulación de imputación. Hecho que se atribuye, tipo penal, clasificación jurídica, tiempo, modo y lugar de su ejecución, el grado de intervención de la persona, autor, etcétera, y quién acusa. Fíjense que esta formulación de imputación es una de las grandes responsabilidades del Ministerio Público en el sistema acusatorio. ¿A qué me refiero? En el sistema tradicional, y así fue durante mucho tiempo, hasta hace poco que hubo reformas en algunas legislaciones, el Ministerio Público armaba su averiguación previa, acumulaba testimoniales, dictámenes, etcétera, documentos, iba y se le entregaba al juez de primera instancia, y cuando se detenía a la persona, previo a la declaración, se le tenían que leer todas las constancias de la averiguación previa. Y entonces veíamos en los juzgados, casi nunca al juez, más bien al secretario de acuerdos, al escribiente, al notificador, al que fuera pasando, que le decían, póngase a leerle las constancias al indiciado antes de tomarle su declaración. Y entonces al indiciado se le leía toda la averiguación previa. Fíjate que la víctima dijo esto, y este testigo dijo esto otro, y el perito dijo aquello. Y después de eso se le preguntaba, ¿quiere usted declarar? Obviamente, ¿cuál era el escenario? Pues que el indiciado tenía que armar un constructo mental e imaginarse cuál era el hecho, la conducta, en tiempo, modo y lugar que se le estaba atribuyendo. Esa carga varió ahora en el sistema acusatorio, porque en la formulación de imputación esa responsabilidad es del Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público tiene que checar su carpeta, verificar la denuncia de la víctima, el informe policial homologado de la policía, los dictámenes que tenga, etcétera, y decir, mira, voy a construir
esta hipótesis fáctica, este hecho, y te voy a decir que tú, tal día, tal hora, en tal lugar, impusiste cópula, te apoderaste, engañaste, etcétera, 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 y lo hiciste como autor directo, que te acusa fulano de tal, y que conformaste el tipo penal este. Esa es la carga que tiene muy fuerte el Ministerio Público. Y es una carga que no solamente repercute de manera inmediata cuando se le pregunta al imputado si quiere declarar o no, porque ¿en base a qué va a decidir declarar o no el imputado? En base a la formulación de imputación. Pero fíjense una cosa, esta formulación de imputación no solamente es clave para que el imputado decida declarar o no, esa formulación de imputación fija la litis de todo el proceso penal. De ese tamaño es la importancia de la formulación de imputación. ¿A qué me refiero? El artículo 316, penúltimo párrafo del Código Nacional, que habla de la vinculación, dice que el juez de control puede reclasificar el nombre jurídico o reclasificar jurídicamente el hecho materia de imputación. Es decir, Ministerio Público formula por robo y el juez de control el mismo hecho, tiempo, modo, lugar y conducta atribuida, puede reclasificarlo por fraude. Pero lo que no puede mover es el hecho. Es el hecho. Y incluso a nivel constitucional, en el 19, quinto párrafo, dice que el hecho material de la vinculación queda fijo para todo el proceso. Pero viene del hecho material de la formulación de imputación que hace el Ministerio Público. Pero fíjense que aquí no acaba el asunto. Porque ese hecho de la vinculación al proceso debe ser el mismo, si ustedes checan el penúltimo párrafo del artículo 335 que regula la acusación, debe ser el mismo hecho de la acusación. Es decir, el hecho que formulaste, tal día, tal hora, en tal lugar, hiciste esta conducta, debe ser el mismo por el cual el juez de control vincule a proceso. Y debe ser el mismo por el cual acuse el Ministerio Público. No puede haber cambios. No puede haber cambios. Y otra cosa más, ese hecho de la acusación, también refiere el código, que debe ser el mismo hecho de la sentencia. De tal forma que en la formulación de imputación con carga del Ministerio Público se fija la litis. Y vean ustedes la trascendencia de esto. ¿Qué ocurre si yo, Ministerio Público, hago mi formulación de imputación y la elaboro mal? No incluye una circunstancia, se me pasa el tiempo, me equivoco en la fecha, etc. Si indebidamente me llegan a vincular a proceso, es un asunto que a final del camino no va a tener un final feliz. Hay autos de apertura que los revisa uno y de entrada de ver el auto dices, esto no es delito, esto va a fracasar en juicio oral, y así sucede. Entonces, obviamente es una carga que tiene el Ministerio Público y que debe tener muy claro, muy claro, cómo la debe de realizar, ¿sí? Ese hecho, y fíjense una cosa, para los defensores, que aquí no creo que haya muchos, los defensores es prácticamente su cancha de juego. Al momento de estar en audiencia inicial, casi deberían estar prescribiendo letra a letra, palabra a palabra, la formulación de imputación. Porque ocurre en ocasiones que el Ministerio Público formula de manera incompleta y el juez de control, cuando escucha toda la exposición de datos de prueba, conforma el hecho. Es decir, un caso, formulan imputación y la imputación es en contra de dos personas. Al momento en que el Ministerio Público formula imputación, solamente atribuye conducta a una de ellas. Y ustedes dirán, bueno, pues si es formulación contra dos y solo das conducta a una, ¿qué debe pasar en la vinculación? Pues un auto de no vinculación. Pero ¿qué ocurre? El juez de control escucha los datos de prueba y en los datos de prueba hay información que vincula a los dos. ¿Y entonces qué hace? Indebidamente. Dice, vinculo a proceso a los dos y complemento el hecho de la formulación de imputación con la información que obtuve en los datos de prueba. Error. Y digo error porque ahí está subsanando la omisión del Ministerio Público. Y más allá de que de primer momento pareciera que todo va bien con la vinculación, va a ocurrir que si el asunto llega a juicio oral, de manera muy probable no va a tener un resultado favorable. Es lo más seguro, porque el hecho para esa segunda persona no va a dar, ¿sí? Ejemplo, hubo un caso que me tocó que me contaran, me parece que era de Zacatecas. Hagan de cuenta,
se da una fiesta, no, es más, no puedo decir que es de Zacatecas, porque es una fiesta ahí de puros hombres, y sí, me van a decir que les estoy atribuyendo una determinada conducta. Bueno, vamos a variar el ejemplo. Es otra historia y no era en Zacatecas, ¿sí? Porque la semana que entra me toca ir para allá, me van a reclamar con todo el derecho del mundo. Hagan de cuenta que ocurre un homicidio en un domicilio, había una fiesta. En el homicidio intervienen 3 personas, y ahí en la fiesta, como nunca falta en todas las reuniones, había un cuarto que no interviene en el homicidio. Ese simplemente estaba tomando. Empieza la gresca y matan al dueño de la casa, y el otro estaba tomando muy en paz. Vio el problema, no se metió, dijo, ni me va ni me viene, siguió tomando. Acabaron de privar de la vida a la víctima y se van, y entonces dice la persona que estaba tomando, bueno, la víctima ya no va a ocupar su coche, me lo llevo, ¿sí? Se lleva el vehículo y se van los otros 3 de los homicidas junto con él. Ah, pues ahí nos dejas, ya que vas a traer coche, sí. Cosa interesante. El Ministerio Público, la policía detiene a los 4, a los 3 homicidas y al que se robó el coche. En un fenómeno curioso que de repente se da al momento que el Ministerio Público prepara la carpeta de investigación, formulan imputación por el delito más grave nada más, por el homicidio, y se olvidan del robo. No, se acabó el homicidio, es calificado, etcétera, y va a ser una pena elevada con eso. Bueno, formulan imputación nada más por el homicidio. Se ve el asunto, vinculan a los 4, también al que estaba tomando ahí. Ahí de momento se dijo, ¿sabes qué? Por el estándar de la investigación, te quedas. Vas por homicidio también. No es creíble que no hayas intervenido. El asunto continúa, el proceso, y los 3 que cometen el homicidio se van a un procedimiento abreviado. Dicen, ¿saben qué? Sí fuimos, lo privamos de la vida, nos bajamos aquí en esta terminación anticipada, homicidio en procedimiento abreviado. Perfecto. El cuarto, que solamente estaba tomando, él dice, oiga, no, yo nada más estaba tomando. Llega el asunto a juicio. Y en el juicio declaran los 3 sentenciados por homicidio, declaran unos vecinos, y hagan de cuenta que de toda la información sale que el cuarto que estaba tomándose su cuba jamás intervino en el homicidio. Y que lo único que sí hizo fue robarse el vehículo. Bueno, el Ministerio Público solicitó reclasificar el hecho de homicidio a robo de vehículo. Y no fue procedente. ¿Por qué? Porque el hecho de la imputación, que debe ser el mismo de la vinculación, el mismo de la acusación y el mismo de la sentencia, no hablaba del coche. Nunca se mencionó el coche. Y el Ministerio Público ya en juicio dijo, caray, se me va a ir por homicidio y nunca incluí lo del coche. Ah, pues lo incluyo aquí en los alegatos de clausura y pido, tribunal, condénelo por robo de vehículo. Pues no. ¿Por qué no? Porque no formulaste por ese hecho. O sea, de ese tamaño es la responsabilidad del Ministerio Público en saber hacer la formulación de imputación, ¿sí? ¿Qué pudo haber hecho el Ministerio Público? Pues de entrada resignarse a una absolutoria de homicidio y formular imputación por el robo de vehículo, ¿sí? Eso sí pudo hacerlo, ¿sí? Entonces, les comento el caso porque la formulación de imputación a nivel internacional, si checan ustedes la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8, o si checan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aparece en el 15, no en el 9, refiere que es un derecho fundamental de la persona saber el hecho que le estás acusando. Incluso hay tesis que dicen que debe ser un hecho planteado de forma clara, sencilla y congruente. ¿Por qué? Porque nadie se puede defender de lo que no conoce. Y el Ministerio Público, cuando ya formuló imputación, ya cerró la litis. Es decir, ya estableció sobre qué hecho va a perseguir esa persona. Y ya no se puede mover. Si ya después dice, oye, juez, fíjate que se me olvidó incluir el robo del vehículo. Tengo testigos, tengo huellas del indiciado, del acusado, en el volante. Y un testigo que dice que lo vio llevárselo a la casa. Pues sí,
pero no lo incluiste en tu hecho de formulación de imputación, ¿sí? Y por lo tanto, no se le puede sentenciar. Eso les digo, es muy común, porque luego de repente, también no sé si les ha tocado, en algunas capacitaciones te dicen, como Ministerio Público, cuando formules imputación, hazla lo más vaga posible. Es decir, no detalles, no definas, porque luego te metes en el problema de tenerlos que probar. Claro, pues de eso se trata, ¿sí? De eso se trata, de probarlos, ¿sí? Y aquí el problema, les digo, es que pareciera que a veces con la vinculación estás del otro lado, pero la vinculación no garantiza nada. Una vinculación con el estándar probatorio de la vinculación no te asegura una sentencia en juicio. Es más, hay ocasiones que ni aunque tengas todo a favor en la vinculación, ni aún así tienes garantizado la sentencia condenatoria en juicio oral. Porque el juicio oral es un escenario en donde todo puede pasar. Desde que el testigo no acuda, desde que acuda y se reserve, desde que el acusado no declare, de que el testigo sí acuda, pero falles al momento de interrogarlo y no le puedas interrogar, o bien no conozcas la técnica para incorporar un documento o un objeto, y entonces ha pasado, desafortunadamente, las audiencias, en donde tienes al testigo clave sentado frente a ti, agente del Ministerio Público, y no lo sabes interrogar. Y avientas pregunta tras pregunta, y escuchas objeción, 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 al lugar con la objeción y vuelve a preguntar, y llega el momento en que de plano dicen, ¿sabe qué? No más preguntas. Y entonces, a pesar de que tenías toda la sartén por el mango y todas las posibilidades de ganar, se pueden perder las causas. De hecho, hay estados en el país que el porcentaje de sentencias en juicio oral es 50-50. Mitad absolutorias, mitad condenatorias. Y el número está para asustarse como lo quieran ver. ¿Por qué? Porque si en realidad merecía absolverse a la persona, pues quiere decir que a la mitad de las personas están detenidas indebidamente, que a lo mejor no debieron ni de ser vinculadas. Pero si le vemos del otro lado también está mal, porque si eran personas que realmente eran culpables, pues quiere decir que hay un gran margen de error que de repente incurre o cae en el campo del Ministerio Público. Y puede ser multifactorial las causas del error. Pueden ser desde una mala formulación de imputación, una mala forma de incorporar documentos, una inadecuada técnica de contrainterrogatorio o interrogatorio, el no conocer las objeciones, etcétera. O sea, el escenario es vasto y complejo y necesariamente devastador para los intereses del Ministerio Público. Bueno, eso desde luego en cuanto a las técnicas, ahorita que las toqué, de hecho me salté varios puntos, porque las tenía como en el 9, déjenme ver, caray, ya son las 6. Fíjense que tengo bueno, no es mala costumbre, pero me gusta platicar mucho, y luego ahí de repente se me va el término, pero bueno, me voy a pasar a lo que son las técnicas. Les quiero comentar algo. Las técnicas de litigación es un fenómeno casi poco claro, es muy carente de claridad en el Código Nacional, como así lo ha sido en todos los códigos procesales previos al Nacional. Es decir, si ustedes han estado en alguna audiencia, en muchas de ellas se dice, por la defensa o el Ministerio Público, señor juez, esa no es la técnica de litigación adecuada. Si, por ejemplo, quieren incorporar un documento, o llevar a cabo apoyo de memoria, o evidenciar o superar contradicción, señor juez, esa no es la técnica de litigación adecuada. Y luego la otra parte, como siempre defiende el punto cada quien, dice, no, si es la técnica. ¿Cuál es el problema? Que ninguna legislación las explica. Y eso ha generado que cada quien lo haga como mejor considera o como se lo hayan enseñado. Y esa persona que se lo enseñó, pues dependerá también de cómo lo haya visto a su vez. Llega el tema a tal extremo que en el Semanario Judicial de la Federación solo hay una tesis, equívoca por cierto, en una parte, hay una sola tesis que explica cómo llevar a cabo la técnica de apoyo de memoria. Una sola tesis. Y desde mi punto de vista, que desde luego con ejemplos y demás se los puedo explicar, está mal realizada. ¿Por qué? Porque en materia, por ejemplo, de apoyo de memoria, se dice, hay algunos estados
en donde hagan de cuenta que le dicen al testigo, oiga, ¿usted no recuerda tal fecha, va? No. Ok, ¿no le recuerda de una declaración que dio ante el Ministerio Público? Sí, de esa declaración, ok. Y la persona que lo está interrogando es quien incorpora la fecha de su lugar, es el que la lee de su lugar, que es un error, no sé cómo lo manejan acá, pero es un error. ¿Por qué? Porque ¿para quién es el apoyo de memoria? Para el testigo. ¿Y quién debe tener en sus manos el documento para ver si la firma que está al calce es de él? El testigo. ¿Y quién es el que debe de leer en silencio la información para un apoyo? El testigo. Y fíjense, el mismo código, en lo que toca a los testigos, dice que no se puede suplir su información por cualquier manera, sino que lo único que vale es lo que diga el testigo en audiencia ante el juez. Y resulta que en algunos juzgados, quien incorpora la información no es el testigo, es el Ministerio Público o el defensor de su lugar, por lectura. Y les digo que esta tesis, tendrá como 1 mes y medio, 2 meses que fue publicada, eso dice. Entonces, obviamente es un escenario poco deseable la labor del Ministerio Público con esa obligación que tiene de probar, el situarse en un escenario en donde le digan, oiga, esa no es la técnica. Ah, caray. Bueno, entonces así. No, tampoco es la técnica. Porque fíjense que esto parece así de repente como el cuento del traje nuevo del rey. No sé si lo conozcan, en donde hay unos ladronzuelos que le dicen a un rey que le van a hacer un traje que es bellísimo pero invisible. Pero que solamente la persona inteligente lo puede ver, los tontos no. Y entonces le muestran hasta la tela al rey. Dice, mira, emperador, señor rey, ve qué colores, ve qué acabados. Obviamente el rey no ve nada, pero dice, oh, sí, cierto, no, mira, de este lado se ve el amarillo, brilla muy bien, ¿verdad? Y el rey pues manda a sus subalternos, a sus súbditos, a ver cómo va el traje. Y cada uno que va, le dice, oiga, qué viene, qué buen gusto tiene. Ese amarillo le va a lucir tremendo. Y ya hasta que le hacen el truco de ponerle su traje invisible y que sale a la calle y una niña dice con la inocencia de la infancia, oigan, pues si va desnudo el rey. Y empieza ahí la risa y demás y se descubre todo. De repente pareciera que así estamos con las técnicas de litigación. Todo el mundo dice, oiga, no está haciendo la técnica de litigación de manera adecuada. Y el otro dice, no, espérame, sí estoy haciendo la técnica de litigación de manera adecuada y nadie las define. Y eso necesariamente implica el que al momento que enfrentas un juicio, y no nada más un juicio, incluso la audiencia inicial, porque en la audiencia inicial puede haber desahogo de medios de prueba, en audiencia inicial, pues que tienes que dominar la técnica, ¿sí? O sea, de manera segura. Es decir, hay autores, sobre todo internacionales, como Beitelman y Duche, que más o menos la delimitan. En el libro que he estado refiriéndome, también vienen detalladas. Cómo hacer el apoyo de memoria, cómo hacer evidencia de contradicción, cómo hacer superación de contradicción, cómo hacer objeciones, los tipos de objeciones permitidas, las preguntas. Son cuestiones que les digo que están un tanto todavía vagas y complican a las partes, ¿sí? Ahorita que toco precisamente lo que es los medios de prueba, cabe decir, el Código Nacional contempla distintos momentos en los cuales se puede ofrecer medios de prueba ante el juez. Puede haber ofrecimientos de medios de prueba para demostrar la ilegal detención de una persona en flagrancia, los puede haber cuando la persona está detenida en prisión preventiva, que es una medida compensatoria, que aplica no solamente para los que están en prisión preventiva oficiosa, sino también prisión preventiva justificada o en situaciones similares. Pareciera que el código permite porque dice que aplica para cualquier persona que tenga otra medida cautelar personal, es decir, presentación periódica y demás, pero no es así. En la exposición de motivos se precisa que esa medida compensatoria para desahogar medios de prueba ante juez de control para vincular a un nuevo proceso solo aplica en prisión preventiva o medidas similares o análogas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son restrictivas de libertad según el 155 del Código Nacional? El resguardo domiciliario es una, y la otra es el internamiento en algún centro o institución. ¿Cuál es la característica que tienen todas estas en similitud? La persona está privada de su libertad. Y como está privada de su libertad, se permite esa medida compensatoria para que entonces
el imputado y su defensor lleven medios de prueba ante el juez. Bueno, en estos escenarios en donde se puede llevar medios de prueba ante el juez, comentarles, ¿cuál es el camino de la prueba en el sistema acusatorio? Son 6 pasos. El primero, y esto también difiere de lo que conocíamos del sistema tradicional. En el sistema tradicional, para el término constitucional, un auto de formal prisión, el defensor puede llegar con el juez y decirle, señor juez, aquí le traigo 10 testigos y pido me los reciba. Y pues no quedaba de otra más que decir, pues vengan los 10 testigos, porque si no le voy a vulnerar su derecho a ofrecer pruebas. No había debate sobre pertinencia. Es decir, no se le decía al defensor, oye, por eso, ¿para qué son? ¿Qué van a decir? ¿Por qué me debe interesar escucharlos? Y simplemente se recibían. Ahora en el Código Nacional el camino de la prueba es diverso. Estaba comentando, el primer paso, anunciarlos, que es algo que aplica tanto para la vinculación como para, desde luego, la audiencia intermedia rumbo a juicio. ¿Qué implica anunciarlos? Oiga, señor juez, quiero ofrecer el testimonio de Juan de la Cruz. Ok. Siguiente paso, el descubrirlos, el descubrimiento probatorio, que en el código viene en el 337. ¿Qué implica el descubrimiento probatorio? ¿Sabes qué? No solamente ofrezco el testigo y el anuncio, sino que aquí está su declaración. En el caso del Ministerio Público, desde luego, debe estar en la carpeta de investigación. En el caso de la defensa, debe exhibirlo y entregarlo a la otra parte, que forma parte de lo que es la defensa activa. Es decir, el defensor ya no basta que llegue con el juez y le diga, oye, recíbemelos. No, tiene que demostrar que los anunció y los descubrió, es decir, que le dijo a la contraparte, mira, esto es lo que me dijo el testigo, y sobre esto lo quiero interrogar. ¿Y por qué lo tiene que entregar el defensor y el Ministerio Público tiene todo el derecho del mundo a exigirlo? Porque se parte la idea que nadie lleva a declarar a un testigo que no sabe lo que va a decir. Es esto, yo estoy defendiendo una vinculación o voy a juicio oral y no voy a decirle a cualquier persona, oye, ¿quieres ser mi testigo? Sí, ¿cómo no? Bueno, pues vamos a ver qué dices. No, o sea, cualquier persona que se ofrece, el que lo ofrece ya sabe lo que va a decir. Y si ya sabe lo que va a decir, debe de constar por escrito y entregarse al Ministerio Público y exigirlo para que haya igualdad de armas. ¿A qué me refiero? El Ministerio Público solamente va a poder, en su caso de que sea admitido el testigo, contrainterrogarlo teniendo el registro, es decir, sabiendo sobre qué está declarando. Y en base a eso, poder incluso evidenciar contradicción. Entonces, camino a la prueba. Primero, anunciarla. Segundo, descubrirla. Tercero, ofrecerla. Es decir, una cosa es anunciarla y decir, voy a ofrecer más adelante, una vez descubierto el testimonio de Juan de la Cruz, y otro es el ofrecerlo ante el juez. Señor juez, ofrezco el testimonio de Juan de la Cruz. Aquí una cosa, el Código Nacional dice en el 335, penúltimo párrafo, que cuando ofreces un testigo, tienes que decir la materia sobre la que va a versar su dicho. En esta parte del ofrecimiento tendríamos que decir, señor juez, el testigo fulano de tal, lo ofrezco porque va a declarar en relación a que fue testigo de cuando el imputado privó de la vida a la víctima. Es decir, ya dijimos el tema sobre el que va a declarar. El Código Nacional no exige que en esta parte hagamos una batería de preguntas de todo lo que le vamos a preguntar. No. Pero sí el tema sobre el que va a versar el interrogatorio. Si yo les digo que un testigo va a declarar respecto de la forma o de quién privó de la vida a la víctima, demostraré ya sobre qué va a hablar. Es decir, sí, sobre todas las circunstancias, sobre cómo privaron de la vida a la víctima y sobre la responsabilidad, la identificación de quién lo hizo. Cuarto paso, llevamos el anuncio del medio de prueba, el descubrimiento probatorio, el descubrimiento del medio de prueba, el ofrecimiento y ahora vamos a la admisión. Aquí en la admisión, comentarles, el juez de control no debe de admitir todos los medios de prueba que se ofrezcan. De hecho, si ustedes checan el artículo 314 del Código Nacional o checan el 346 también del Código Nacional, dice que el juez de control solo va a admitir a aquellos que sean pertinentes, es decir, que tengan relación directa o indirecta con los hechos. Si no se ve esa pertinencia, no se debe de admitir el medio de prueba.
por más de que sea un medio de prueba de la defensa, sería completamente oponible por el agente del Ministerio Público su admisión. Ejemplo, recuerdo yo una audiencia, allá en Durango tenemos un tipo penal que es el de posesión de un vehículo robado, es decir, una tercera persona roba el vehículo y se la da a otra para que lo tenga en posesión sabiendo que es robado, que sería prácticamente a nivel nacional un encubrimiento por receptación. El tipo penal de nosotros en Durango tiene una pena en donde independientemente del vehículo, de su valor, si es todo el vehículo, si es una portezuela o es completo todo el vehículo, la pena es la misma, 5 a 12 años de prisión. Con esa pena, si ya sucedió en audiencia en donde ofrecen un dictamen de evaluación del vehículo, nada tiene que ver. ¿Por qué? Porque la pena y el tipo penal no requieren el valor del vehículo. Te puedes llevar un tapón del vehículo, un rin, o te puedes llevar todo el vehículo y la pena sigue siendo de 5 a 12 años. Y importa poco el valor. Esa sería una prueba que no tiene relación ni directa ni indirecta con el hecho y por lo tanto no sería pertinente y sería excluible. Ahora, en esta cuestión precisamente de que el juez de control pueda admitir los medios de prueba, el Código Nacional, además de ser pertinente, exige que sea útil. Que aquí en cierta forma yo discrepo con la redacción, porque una cosa es la pertinencia y otra la utilidad. Es decir, un medio de prueba puede tener relación con el hecho, pero ya al momento de ser desahogado, sea un testimonio inútil, o sea, un medio de prueba inútil. Ejemplo, si yo les digo, oye, te voy a ofrecer como testigo a la persona que vio el momento preciso cuando prueban de la vida a la víctima. ¿Es pertinente? Sí, porque tiene relación directa con el hecho. Pero al momento en que traigo al testigo y vamos a ver qué declara, me dice, ¿sabe qué? Sí lo vi, pero así como yo, usó lentes y no los traía. Entonces no vi bien y no reconozco a la persona que lo hizo. Ah, pues entonces fue pertinente, pero ¿fue útil? Pues no fue útil. Pero eso lo descubrimos ya hasta que se desahoga el medio de prueba. Bueno, en esta parte de la admisión, el Código Nacional dice que el juez puede excluir los medios de prueba por 4 circunstancias, ahí en el 346. 1, cuando el medio de prueba sea sobreabundante. Quiero ofrecer 10 testigos para demostrar el mismo hecho. El juez le puede decir a la parte que lo está ofreciendo, oiga, pues ofrezca 3 o 4, usted elija cuáles, a los que les vea mejor perfil, o a los que tengan mejor conocimiento del hecho, o a los que hayan estado más cerca, o los que tengan mejor vista, etcétera. Porque en términos de psicología del testimonio, la psicología del testimonio nos ha enseñado que la memoria humana no es una máquina a la cual simplemente le das clic y reproduce la información. Eso no existe. La memoria humana es dinámica, es completamente dúctil y va generando huecos y la propia memoria los va llenando. Y cada testigo se ve influenciado por cuestiones como su propia memoria, su capacidad de percepción, su forma de expresión y lenguaje, la distancia, la luminosidad, etcétera. Entonces, si hay sobreabundancia, el juez de control deberá decirle a la parte, oye, de todo ese universo de medios de prueba, elige 3 o 4 y solamente ofreces esos. Y los otros 6 los excluimos. Segundo caso, en el 346 para excluir un medio de prueba, cuando haya sido obtenido con violación de derechos fundamentales. El código señala de manera tajante que cualquier información obtenida con violación de derechos fundamentales es nula y no se puede admitir. Aunque aquí, sobre todo, ya es importante que los agentes del Ministerio Público lo conozcan, es importante que lo conozcan. El Código Nacional contempla reglas de inclusión de prueba ilícita. Me explico. Cuando empezamos a estudiar el sistema acusatorio, y sobre todo influenciados por la doctrina norteamericana de la teoría de los frutos del árbol envenenado, se decía que si la prueba ilícita, si la prueba que teníamos era obtenida con violación de derechos fundamentales, esa prueba era de una especie de árbol que estaba envenenado. Y si daba frutos, ese árbol, todos los frutos también iban a estar envenenados. De tal manera que si yo accedía a una información violando un derecho humano, todo lo que se reflejara o se desencadenara de ahí, no lo podía utilizar. Bueno, en la doctrina y el Código Nacional y las tesis de la Corte lo reconocen, hay reglas que permiten incluir esa prueba indirecta o prueba refleja. Es decir,
la directamente obtenida con violación de derechos fundamentales es nula y no tiene manera de tratarse, pero la derivada sí. Hay figuras como la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y la atenuación del vínculo, que el Código reconoce, no directamente en su articulado, pero sí en la exposición de motivos. Eso les recomiendo de manera particular, consigan un Código Nacional que trae exposición de motivos. En la exposición de motivos vienen muchos temas, como este que les digo, en donde el propio legislador, al momento de realizar el Código, dice, el Ministerio Público, me parece que es el considerando 27º, dice, en relación a la prueba ilícita, la directamente obtenida con violación de derechos humanos, nula. Ah, pero la prueba ilícita refleja o derivada se puede convalidar. ¿Y quién es el mayor interesado en un proceso para convalidar esa prueba refleja? El Ministerio Público, porque es al que le pueden atacar de haber obtenido prueba en condiciones no idóneas. Eso se los comento a efecto de, que de hecho también viene del libro, pero es necesario que ustedes lo dominen, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense que cuando surge la teoría de los frutos del árbol envenenado, que es en 1920 en Estados Unidos, que es el primer caso del Silverton-Lumber contra Estados Unidos, surge en 1920 y a partir de ahí ha habido un retroceso muy grande en esta cuestión. De hecho, cada día aparecen más excepciones a esa regla. ¿Qué empezó a suceder en Estados Unidos, que es donde surge la teoría de los frutos del árbol envenenado? Empezaron a darse cuenta que había casos en donde era notorio que la persona sí había cometido el delito y sin embargo lo tenían que poner en libertad. Y socialmente, explíquenle ustedes a la comunidad en general, a lo mejor jurídicamente aquí lo podemos debatir y llegar a un punto de consenso, pero explíquenle ustedes a la sociedad en general que detuvieron, por ejemplo, en el caso del descubrimiento inevitable en Estados Unidos de la fuente independiente, trata en una de las tesis de un caso en Estados Unidos en donde hay un pederasta que secuestra a una menor de edad de 11, 12 años, la secuestra y la empieza a mover por Estados Unidos. La policía está buscando a la persona, hacen avisos en prensa y de repente una vecina, de esas que nunca falta, que están al pendiente de todo, avisa a la policía y les dice, oigan, me parece haber visto a la persona que buscan como pederasta y a la menor entrar a este departamento. La policía, con la urgencia que merecía, no pide orden de cateo, va y tumba la puerta y se mete. ¿Y qué creen? Sí era la persona y sí era la menor. Desde luego, sin orden de cateo, diríamos, espérame, frutos del árbol envenenado. Bueno, prueba, violación de derechos fundamentales, no pediste cateo, violentaste la invulnerabilidad del domicilio. El asunto llega a las Cortes de Estados Unidos y crean un concepto que se conoce en estas reglas que les digo como fuente independiente. ¿Qué provocó esta fuente independiente? La Corte dijo, mira, el ingreso sí es ilegal, pero el hecho de que encontramos a la menor, las declaraciones que nos dio la menor y otros videos que vemos en el lugar, eso es una fuente independiente. ¿Por qué? Porque no está afectado directamente la ilicitud del ingreso ilegal. De manera primordial, el dicho de la menor. Es decir, ¿por qué vamos a negarle el valor al dicho de la menor por haber accedido a ella entrando a un lugar sin orden de cateo? Resultado, surge esta regla de inclusión de prueba ilícita, conocida como una excepción de la del árbol envenenado, como fuente independiente. Y entonces se dijo, la declaración de la menor es una fuente independiente a la entrada al domicilio sin orden de cateo. Y con eso sentenciaron a la persona. Desde luego, autores como Marina Gascón Avellán, que ha escrito mucho sobre derechos fundamentales, critica todas estas figuras, porque dicen, bueno, pues todo va en detrimento de los derechos fundamentales de la persona. El problema es que encontrar ese equilibrio entre derechos fundamentales y la conciencia social o el orden social es difícil. Imaginen ustedes ese caso en donde le digan a la sociedad, ¿sabes qué? Lo atrapamos. Y tenía videos como de otros 500 niños. Y la niña la tenía encadenada y la estaba videograbando. Y luego, pues frutos del árbol envenenado. Lo tuvimos que soltar. Entonces, desde luego genera un esquema difícil y el Código Nacional, les digo, da esa herramienta específica al Ministerio Público. O sea, tienen esa herramienta para poder utilizarla en casos particulares.
Ah, caray, ya me llevé el tiempo. Voy a cerrar, sí, porque si no, a rato me pasa como la Cenicienta que lo deja el vuelo, no la calabaza, pero sí el vuelo. Bien, miren, tenía yo también contemplado hablarles de los acuerdos probatorios. Los acuerdos probatorios es una figura que aparece en el Código Nacional como un convencionalismo, una convención que realizan las partes sobre un determinado hecho. Es muy importante que el Ministerio Público lo sepa dominar, porque si las partes se acuerdan tener por aprobado determinada cuestión, queda totalmente zanjado el tema para juicio oral. Me explico. Específicamente, hubo un caso que me tocó conocer ahí en Durango. Se trataba de un delito de secuestro. Y fíjense, si vemos el objeto de la etapa intermedia, si ustedes checan el artículo 334, tiene dos finalidades. Uno es depurar los hechos controvertidos, es decir, que suba a juicio aquellos hechos sobre los que hay debate entre las partes, lo que implica que aquello sobre lo que no hay debate se pueda excluir a través de un acuerdo probatorio. Entonces el acuerdo probatorio consiste en que las partes, bajo la anuencia del juez de control, puedan determinar el tener por probada determinada información y ya no subirla a juicio. Voy al caso. Es un asunto de secuestro en donde a la persona que se estaba acusando, que se iba a procesar en juicio, era la persona que tenía como labor ir a alimentar a la persona secuestrada durante la semana que duró en cautiverio. Esa persona no intervino en el secuestro, no intervino en el rescate, y lo único que hacía era ir a darle de comer. Es decir, llegaba, abría la casa de seguridad, veía a la persona atada de pies y manos, vendada en los ojos, iba y le decía, oiga, aquí está su plato, buen apetito. ¿Sí? Al momento que se lleva a la audiencia intermedia, se planteó el acuerdo probatorio. ¿En qué consistió? Aquí comentarles. Los otros 6 implicados en el secuestro ya estaban sentenciados en procedimiento abreviado. Es decir, los otros 6 ya habían dicho, ¿sabes qué? Si fuimos, dame mi reducción en un procedimiento abreviado y aquí terminó el asunto. Si vamos a procesar a una persona por secuestro, ¿qué tenemos que demostrar en juicio? ¿Qué hay que acreditar? La responsabilidad es una, pero ¿responsabilidad sobre qué? Sobre el hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que en términos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, tendríamos que demostrar que fue privada de su libertad la víctima, el tiempo, modo y lugar en que esto ocurrió, en qué lugar estuvo a lo mejor en cautiverio, que se pidió rescate, quién recibió la llamada, a lo mejor una sábana telefónica y red de cruces y red de vínculos de los teléfonos que intervinieron, a lo mejor intervención de personas que hayan asegurado teléfonos, la orden precisamente para acceder a la información de teléfonos, el lugar donde fue entregado el rescate, la persona que lo fue a dejar, o sea, todo el escenario. Ahora, pregunta, en este caso, ¿sería necesario cumplir todas esas formalidades respecto del acusado que tenemos? Y aquí, preciso, también por la situación, finalmente fue una sentencia absolutoria. ¿Cuál era la jugada que tenía la defensa? La defensa alegaba, y así lo alegó en juicio, que el acusado no fue la persona que le fue a dar de comer. ¿En base a qué? Nada más había un testigo. ¿Que era quién? La víctima. ¿Y cómo les dije que estaba en el cautiverio? Estaba atado de pies y manos, pero lo importante, estaba vendado. Y curiosamente no había ningún estudio ni ningún reconocimiento de voz. ¿Qué sabía la defensa que iba a pasar en juicio? Que iba a pasar la víctima, lo iban a interrogar y le iban a decir, ok, usted, ¿cómo estuvo mientras cómo se encontraba en cautiverio? ¿Cuál era su condición? Ah, pues atado de pies y manos y vendado. Ok, ¿siempre estuvo vendado? Sí. Cuando le iban a dar de comer, ¿vio usted a alguna persona? No. Es más, en todo el cautiverio, ¿vio usted a alguna persona? No. ¿Es cuánto? Resultado. Absolutoria. En ese sentido, a la defensa no le interesaba discutir
si hubo secuestro, dónde lo privaron de la libertad, a dónde lo llevaron, cuánto fue el rescate. Eso no le interesaba. De tal manera que le planteó el Ministerio Público un acuerdo probatorio sobre tener por probado que a la víctima lo secuestraron en tal lugar, en tal día, en tal vehículo, que lo llevaron a tal casa, que pidieron tanto de rescate. ¿Y con eso qué se logró? Pues todos esos medios de prueba que tendrían que haberse desahogado en juicio para acreditar eso, se excluye. ¿Por qué? Porque eran hechos que las partes no querían tener por controvertidos. El MP, por su lado, para asegurar prácticamente el tipo penal y ya no comprometerse en demostrar la privación de la libertad y la finalidad de la misma. Se iban a centrar ya nada más en la responsabilidad. Y de esa manera, en base al acuerdo probatorio, excluyeron mucho material de juicio. Otro ejemplo, ocurre un homicidio en una plaza de un municipio, creo que sí me parece, fue en Zacatecas, ni modo con la pena. Sí, me van a reclamar la semana que entra. Haz de cuenta que ocurre el homicidio y hay muchos testigos. Hay muchos testigos y al momento del hecho, los testigos, cuando llega el Ministerio Público, dicen, ¿sabe qué? Fue Juan Pérez. Fue Juan Pérez. Pues van por Juan Pérez, lo detienen, lo llevan a proceso, lo vinculan porque había 10 personas que decían que había sido Juan Pérez y el imputado se llamaba Juan Pérez. Al momento que llegamos a la audiencia intermedia, resulta que la defensa había investigado y ese Juan Pérez era un homónimo del verdadero Juan Pérez que había privado la vida a la víctima. ¿Sí? Ya llevaba tiempo detenido. Al momento que se hace el acuerdo probatorio en audiencia intermedia, la defensa le propone al Ministerio Público, ¿sabe qué? Agente del Ministerio Público, yo quiero proponerle tener por probado, porque la consecuencia del acuerdo probatorio es que sobre ese tema ya no se debate en juicio. O sea, al tribunal de enjuiciamiento solamente se le dice, esto es un hecho validado con antecedentes de investigación por el juez de control y que las partes estuvieron de acuerdo. Y aquí cuando digo las partes, destaco el acusado, porque el acuerdo probatorio no es del Ministerio Público con la defensa, no, es con el acusado. El Código Nacional 345 dice que es solamente con el acusado. ¿Y por qué solamente con el acusado? Porque es al único que le puede parar perjuicio. Por eso a él es al que se le debe decir, oye, ¿estás de acuerdo en tener por probado que hubo homicidio y que esto ocurrió en tal fecha? Sí, con la consecuencia. ¿Cuál fue el acuerdo probatorio en este caso? Las partes acordaron tener por probado que tal día, en tal hora, en la Plaza del Pueblo, a fulano de tal, que llevaba por nombre tal, fue privado de la vida en virtud de un disparo producido por proyectil disparado por arma de fuego penetrante de tórax, que tuvo una consecuencia de un choque hipovolémico y la pérdida de la vida. Con eso ya evitaron llevar al perito que hizo la necropsia a juicio, llevar a lo mejor a testigos ahí o al que ha intervenido en la inspección de cadáver, etcétera. ¿Y a qué se dedicaron ya nada más? A la responsabilidad, a ver quién lo hizo, ¿sí? O sea, ahí el acuerdo probatorio, que les digo que van buscando depurar los hechos, a juicio nada más debe subir o pasar los hechos controvertidos. En ese caso, la defensa dijo, bueno, dejamos por probado que hubo homicidio y que murió fulano de tal y que murió por esta causa. Y en juicio ya nada más se admitieron testigos que fueron, esos 10 que les digo, pasaban al estrado, declaraban y decían, oiga, ¿usted vio el hecho? Sí. Privaron de la vida fulano de tal, le dispararon. ¿Quién lo hizo? Juan Pérez. Ok. Y luego se daba esa cuestión, no sé si se dé todavía aquí en Ciudad de México, que los chilenos de repente hacen hasta, pues no comentarios graciosos, pero sí yo lo he visto escrito por Beitelman que critica, que dice que por ejemplo nosotros aquí en México, dice, mis hermanos mexicanos hacen todavía la simulación, no se les ha tocado, en donde ve el testigo y luego le dice el Ministerio Público, señor fulano de tal, usted dice que vio quién privó la vida de la víctima. Sí lo vi. Ok, ¿puede usted observar a los que están presentes en la sala? Y luego ya el testigo voltea así muy modoso, y luego ya, sí, ya vi. Ok, oiga, si usted viera a esa persona, ¿lo puede reconocer? Sí. ¿Se encuentra en esa sala? Sí. ¿Lo puede indicar? Sí. ¿Lo puede señalar? Así hasta con timidez va y dedo así de fuego. Es él.
Para que le quede más claro, el tribunal nos puede decir cómo viene vestido. Sí, viene un pantalón así, así. Ah, ok. Para que le quede aún más claro, nos puede decir dónde está. Sí, pues está sentado a un lado del defensor. Ok. ¿Por qué les digo que esto es criticable? Porque en realidad, y lo dice Beitelman, cualquier persona que pasemos como testigo puede reconocer al imputado. Es la misma persona que es conducida por la policía, es la misma persona que va a estar vestida distinto que el abogado, es la misma persona que ha estado como acusado en la intermedia y sus 4 diferidas o 5, en la audiencia inicial, etcétera. O sea, no tiene gracia. El hecho de que el testigo lo reconozca ahí no nos dice nada. ¿Cuál es el interrogatorio que debe hacer el Ministerio Público para demostrar que es creíble que nos lo señale? Ah, pues tiene que hacer el interrogatorio en términos de psicología del testimonio, de decir, a ver, ¿por qué le voy a creer a usted? Que es algo muy ligado también a una mala práctica que todavía tenemos asentada de la protesta de decir verdad. O sea, el protestarlo y creer que por eso va a decir la verdad, pues es una falacia. Al igual que cuando se hace el interrogatorio a un testigo y que nos diga, oiga, ¿a qué se dedica? No, pues soy ama de casa o soy maestro y soy padre de familia y ya con eso vamos a pensar que va a decir la verdad. Pues no. ¿Cómo puede ser un testigo creíble en el interrogatorio del Ministerio Público? Ah, pues le tienes que preguntar en dónde se encontraba, a qué distancia lo vio, qué luminosidad había, cuánto tiempo ha pasado. Es decir, dice Jordi Nieva Fenol en un libro muy bueno sobre valoración de la prueba, que el testigo, para ser creíble, nos debe dar datos de su relato de forma lógica, coherente, contextualizada, y la psicología del testimonio, que es una área en desarrollo aún en el país, nos dice que la memoria humana no es, como les decía hace un rato, no es una máquina que simplemente le pones play a manera de reproductor y sale toda la información. No es cierto. La memoria humana es dúctil, es muy movible, y la memoria humana tiene la característica de que le chocan los vacíos. No le gusta tener espacios que no recuerde, y entonces cada quien los vamos llenando en base a nuestras vivencias diarias e incluso con las preguntas que se nos hacen. De hecho, hay estudios que, tratándose de menores de edad, con la primera pregunta que se le haga a un menor, si está mal realizada, ya contaminaste al menor. Hay ejercicios de autoras como Elizabeth Loftus en Estados Unidos o Margarita Dijes en España, que han logrado a personas adultas, en base a preguntas, convencerlas de que fueron abusados de niños por sus padres. O de cosas más sencillas como que se perdieron en el supermercado y duraron más de un día extraviados, en base a preguntas. Entonces, obviamente, cuando pasamos al testigo y le decimos, oye, ¿puedes voltear aquí a ver en la sala a ver si está? Pues, ¿qué valor puede tener que lo reconozca? No, tienes que hacer un interrogatorio que demuestre que esa persona está en condiciones de señalar al testigo, ¿sí? En Estados Unidos hay muchos casos. Hay una película incluso de una prostituta llamada Denise, que en Chicago, bueno, ahí voy otra vez y al rato me voy a quedar. Haz de cuenta, les platico eso. Va la película y viene derivada de un caso en la realidad. Esta muchacha, Denise, 2 de la mañana en Chicago, trabaja como prostituta, tiene necesidad de fumar crack, es adicta al crack. Entonces entra a los típicos edificios estadounidenses, rectangulares, con muchos departamentos, muchas ventanas, pasa a un pasillo y su dealer, su distribuidor, estaba en el primer piso. Pues llega con su distribuidor, le da crack, luego saca su pipa, le da unas fumadas, baja y va en el pasillo, un pasillo oscuro con solamente un foco, y de repente le ataca una persona de color, le ataca por la espalda, el ataque dura menos de un minuto, le quita sus pertenencias y con un cuchillo le rasga la mejilla. Llega la policía, llega la ayuda médica, Denise es hospitalizada, y al momento en que la hospitalizan, a los 2 días va el Ministerio Público, la policía allá, y le muestra un catálogo de posibles sospechosos. No reconoce a ninguno. No reconozco a ninguno. Bueno, resulta que a los días va otra vez la policía y le dice, ¿sabe qué? Se me hace que ya encontramos a la persona que la agredió. ¿Qué le está diciendo? Que en este catálogo viene la persona que se busca. Y casualmente reconoce a uno que se lo había mostrado a los 3 días de la agresión y que ella no había señalado. El asunto llega a juicio. En juicio,
logra ser absuelta la persona detenida, porque la defensa, en base a esto que les digo, de que no solamente es decir que la víctima o el testigo diga, él es, sino que dé razones objetivas de por qué se le debe creer que lo puede reconocer. En el interrogatorio a Denise se le empieza a preguntar, a ver, ¿a qué horas ocurrió el hecho? 2 de la mañana, ok. ¿Qué hiciste antes del hecho? Pues había consumido crack. Llevan un doctor, un perito que habla de las consecuencias inmediatas de fumar crack en la condición de Denise. Y habla precisamente de la alteración de la persona, de la disminución de las capacidades visuales, desde luego. Después se lleva otro dictamen que habla acerca de la luminosidad y de las condiciones de luz que había en el lugar. Porque más allá de que de repente en nuestro país digamos, oye, pues es que el testigo es joven, los testigos jóvenes tienen vista de águila, no puede fallar, es una cuestión científica, porque hay prueba científica de que el ojo humano tiene cierta limitante. De hecho, hay un caso también interesante, no lo comento porque de plano ya me voy, pero sí, quiero que me deje el avión, no, todavía tengo que llegar a la casa a barrer y demás, porque sí, salí muy temprano. Las condiciones laborales infrahumanas del hogar no cambian. Bueno, estaba con el caso del vehículo. Hagan de cuenta que científicamente, cuando una persona está dentro de un vehículo, se da un fenómeno que se conoce como nube de opacidad o zona de opacidad. Por el techo del coche, y dependiendo la hora, la posibilidad de que veas tú el rostro de la persona que está dentro, por ejemplo, 7 de la tarde, es de 1,5 metros de distancia. Si estás a más de 1,5 metros, no importa que tengas vista de águila, de 15 años, no lo puedes ver. Y es demostrado científicamente. Científicamente. Bueno, vuelvo al caso de Denise, de eso al que le interese, ahí en charlas TED, viene el caso, el autor se llama Douglas, ahorita me acuerdo el apellido. Pues hagan de cuenta que con Denise se demostró científicamente que no pudo, por el tiempo que duró el asalto, ver a su agresor. Además que hubo un caso que les dije que la lesionaron en la mejilla cerca del ojo. Se demostró a través también de un estudio que qué sucede cuando sentimos una agresión cerca del ojo. Se cierra. Y no es una cuestión que digas tú, ojo, ciérrate. No, o sea, si por ejemplo te cae un insecto o algo, son de esos actos reflejos que se conocen cuando estudian la conducta y los aspectos negativos de la conducta, en donde, aunque ella no hubiera querido, se le cierra el ojo. ¿Cuál fue la conclusión? Se demostró al tribunal que aunque la víctima refería que esa persona era el mismo, científicamente no era verosímil creerle. Y fíjense una cosa, el Código Nacional contempla este tipo de situaciones en cuanto a tratar de no influir a los testigos, porque está probado que si a una persona le dices, ya encontramos al responsable, aquí está, lo busca y lo encuentra. Y hay un porcentaje de falsos positivos del 70%. Imaginen ustedes eso. Hay ejercicios que se han hecho en donde quitan a la persona responsable y en un 50-70% la víctima dice, es él. Por eso el Código Nacional, cuando ustedes estudian lo que es el reconocimiento de personas, en el 277, dice que se tiene que hacer a través de lo que la doctrina conoce como el doble ciego. ¿Qué es el doble ciego? Que el Ministerio Público que dirige el reconocimiento de personas debe ser distinto al que lleva la investigación, tratando de evitar ¿qué? Pues de que el que lleva la investigación le diga a la víctima, oiga, ya lo encontramos. Y es uno así como de cabellos parados. Y fíjense, incluso el Código Nacional, tratando de proteger a los imputados, dice que la fila de personas debe ser secuencial. ¿A qué me refiero? Que ya no es fila como la conocimos, de que pasan las 6 personas. Es secuencial. ¿Y qué implica esto? Que debe ser una, eso no es, no, se va. Segunda, eso no es, no, se va. Tercera, eso no es, no, se va. ¿Por qué? Porque en psicología del testimonio está demostrado que si le dices a la persona, vente a que reconozcas al culpable o al probable agresor, le estás diciendo, en estos 6 está el probable responsable. ¿Y qué pasa muchas veces? Que agotan a los 6 y dicen, ay caray, pues ya vi los 6, pero se me hace que ninguno es. Pues va de nuevo. Sí, veo otra vez al 1, veo otra vez al 2, porque aquí debe de estar. Y en psicología del testimonio se ha descubierto que muchas veces señalamos por asociación o por memoria. Es decir,
se puede llegar la víctima o el testigo a señalar a una persona que se parezca a un familiar, a un amigo. Hubo un caso en España que relata Margarita Dijes en un libro que se llama La prueba testimonial, que está muy bueno, en donde refiere que a una persona se le detiene por violación, dura detenida aproximadamente 2 años, y finalmente se demuestra que él estaba en otro país, en otras condiciones, o sea, que era imposible. ¿Cuál fue la situación? Que él, antes de mudarse a otro país, acudía a una tienda de abarrotes, y la vigilante de la tienda de abarrotes pues lo saludaba cuando iba, buenos días, buenas tardes. Resulta que esa vigilante de la tienda de abarrotes es agredida sexualmente. Y al momento de que empiezan a decir, bueno, ¿quién es? Les digo que la memoria es muy traicionera y no le gustan los vacíos. Llegó al punto, por asociación, que era la persona que reconocía en el súper. Y lo señala directamente. Ah, es fulano de tal, el del súper, al que le digo buenos días, buenas tardes. 2 años en prisión. Y al final se demuestra que ni estaba en el país, que estaba en otro lado, que ya se había casado, etcétera, 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 pero por lo tanto, mientras tanto, 2 años en prisión. ¿Sí? Bueno, ya dije que ya no me voy a extender. Quiero cerrar, desde luego, refiriéndoles que el sistema acusatorio está en formación. Yo considero que el libro que presento y que agradezco de nueva cuenta al maestro Bojorquez la invitación, desde luego a la maestra María Rosario Novoa y especialmente a mi editor, el señor José Luis Flores, que cada vez que le presento algún proyecto no me dice que no, siempre dice, vamos a hacerlo. Entonces, quedo a sus órdenes y muchas gracias por su atención, espero no haberlos cansado. A continuación tenemos un espacio reservado para preguntas o comentarios. Se les pide que en orden levanten la mano para cederles el uso de la palabra. Doctor, buenas tardes. Solamente me quedó en duda los últimos 2 pasos para descubrir los medios de prueba. Nos quedamos en el paso 4. Sí, muy cierto. Dijimos que era anunciarlos, descubrirlos, ofrecerlos, la admisión. Y ya el 5.º paso es el desahogo del medio de prueba, y el 6.º es la valoración del medio de prueba. Sí. Que ahí en valoración hay ocasiones en que, aunque sean desahogados, pueden no tener valor alguno, porque el código dice, checan ustedes el 357, que si desahogas un medio de prueba en contravención a las formalidades del código, no merece ningún valor. Entonces, en esos casos que les digo de que se incorpora el documento por lectura, el tribunal, al momento de sentenciar, debe negarles cualquier valor. ¿Sí? El libro del que es autor usted, Sí. Vienen las técnicas de litigación de manera más amplia para nosotros en el momento oportuno poder expresarlas. Sí, claro. Sí. A detalle. Fíjense que aprovechando tu comentario, el libro está cargado completamente de cuestiones prácticas. O sea, yo cuando empecé a estudiar el sistema acusatorio me encontré muchos libros que eran descriptivos. Es decir, muchas veces te dicen lo mismo que dice la norma. El acuerdo probatorio es esto. Pues sí, pero ¿cómo lo aplica? El know-how, dicen los americanos, el saber cómo. En el libro vienen detalladas todas las técnicas. Todas. Y otra pregunta, dijo que de la psicología del testimonio muchas veces señalamos por memoria y dijo 2. No, es que son varios factores. Es la retención de la persona, la forma de percibir su medio ambiente, la forma de expresarte. Eso implica, todos nosotros podemos ver el mismo hecho y cada uno lo podemos reflejar de manera distinta. La importancia del que interroga, contrainterroga, es conocer esos elementos para poder utilizarlos con el testigo. Y en el libro también viene la psicología del testimonio. Sí. Gracias. Sí. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A nosotros como ministerios públicos nos cuesta un poco de trabajo ante el Tribunal de Enjuiciamiento, sobre todo en base a los criterios que ellos mismos son muy discordantes, sobre todo para incorporación de la prueba, ya sea documental o material.
Entonces, aquí, digamos, usted nos puede dar tal vez alguna, en base a su experiencia, como Ministerio Público, porque sí nos cuesta, digamos, y me refiero no solamente a nivel de juiciamiento, sino también en la etapa, digamos, de duplicidad en el inicial, o sea, es porque nosotros aquí ya tenemos únicamente, ya no, pero sí a la defensa tratar de excluir el medio de prueba que ellos puedan tratar de desahogar. Entonces aquí sobre todo para llevar a cabo un reconocimiento del documento previo a su incorporación al juicio, digamos cuál sería, no sé si hay un criterio que salió de la Corte apenas en enero, no sé si en base a ese criterio lo podemos nosotros hacer, o bien usted nos pueda ilustrar un poco más en ese sentido, ¿no? En cuanto a un ABC de cómo nosotros incorporar ya sea la documental o la material. Bueno, fíjense que es un tema muy interesante. El criterio que dice el compañero salió hace, sí, dos o 3 meses, pero desde mi punto de vista, ahorita todavía está aislada, pero tiene un error ahí en los pasos. Desde mi punto de vista, ¿cómo debiera ser la incorporación de un documento o una evidencia? El código dice en el 383 que debe acreditarse el documento, es decir, antes de mostrárselo al testigo, tienes que demostrar a través de preguntas que el testigo conoce el documento. Es decir, que ya lo ha visto antes, de tal forma que si tú se lo muestras, no va a ser una cuestión sugestiva. Tendrías que tener al testigo, empezar a interrogarle. Vamos a suponer, porque el código ya no distingue entre documentos públicos y privados, y ya no lo distingue porque el código dice en el 380 que quien se duela o quien se queje de que un documento es falso, le corre la carga de probarlo. De tal manera que si no hay debate al respecto, se tienen por verdaderos. ¿Cuál sería la mecánica? Imaginen ustedes que es un caso de abuso sexual a una persona menor de edad y quieres incorporar el acta de nacimiento del menor para acreditar que es menor de edad. Tienes varias opciones y no necesariamente implica el llevar al oficial del registro civil. ¿Por qué? Porque el Código Nacional no te pide, como lo pedían los códigos procesales previos al Nacional, que lleves al que elaboró el documento, o al que lleves al que lo firmó, o al que lo mecanografió. No, a cualquier persona que sea idónea para dar cuenta. ¿Cuál pudiera ser un testigo idóneo? Puede ser el papá del menor. Imaginen ustedes el escenario, tienen ustedes al papá, y empiezan a preguntarle respecto del documento. Oiga, señor fulano de tal, ¿tiene usted algún documento que pueda llegar a acreditar la edad de su menor? Usted ya mencionó al tribunal la edad del mismo, eso supone que tuviera 12 años. Ahí la persona tendría que decir, sí, hay un acta de nacimiento que yo acudí a Plaza Oasis, a una máquina expendedora del registro civil o del gobierno, me costó 200 pesos, tecleé los datos de mi hijo y apareció el acta de nacimiento. En el acta de nacimiento, ahí aparece cuándo lo registré, que fue en la oficialía tal, etcétera. Con eso ya acreditaste el documento, es decir, acreditaste que el testigo conoce el documento. Eso nos permite pasar a la siguiente parte del 383, que es mostrar el documento al testigo. Eso permitiría decir, tribunal, solicito mostrar al testigo el documento marcado con número 1 en el auto de apertura, suponiendo que fuera en juicio, se le muestra y pedir ahí por medio del auxiliar de sala que le lleve el documento. Ya con el documento en la mano, sería preguntarle al testigo, señor fulano de tal, ¿reconoce el documento que tiene en la mano? ¿O qué es el documento? Sí, es un acta de nacimiento. ¿La reconoce? Sí, es el acta de nacimiento de mi hijo, a la cual estuve haciendo mención. Esta acta yo la pagué en tal lugar y aquí refleja cuándo lo registré. Ok, señor fulano de tal, ¿me puede decir qué dice el acta? ¿Cuándo lo registró? ¿Ante qué oficial? Ah, pues sí, mire, aquí dice que es el oficial 50, el día tal, de tal año, y que el menor fue presentado vivo y que es de tal fecha su nacimiento. Ok, ¿me puede decir quién aparece como padre del menor en el acta? Sí, pues yo y mi señora esposa, fulana de tal. Ya, está incorporado. ¿Sí? Y eso desde luego permite que haya contradicción sobre el documento a través del dicho del testigo. Ahora, voy al ejemplo de una técnica de, a lo mejor, evidencia de contradicción. El testigo está declarando una información, está diciendo que él no vio quién privó de la vida a la víctima, pero en sede ministerial, en su acta de entrevista, había dicho que había sido el acusado. ¿Cuál sería la dinámica? Oiga, señor juez, usted acaba de escuchar que el testigo refiere
no haber visto quién privó de la vida a la víctima. Sin embargo, preguntando al testigo, oiga, esta información que usted acaba de vertir, ¿la había declarado anteriormente? Sí, en sede ministerial. Ok. Bien, su señoría, el testigo, declaró anteriormente esa situación en sede ministerial y manejó una información diversa a la que ahora está comentando. Me voy a permitir subrayar en su declaración de sede ministerial la parte conducente. O sea, la parte donde dice que él vio que el imputado, el acusado, fue el que privó la vida a la víctima. Auxiliar de sala, ¿le puede mostrar el documento a mi contraparte? Sí. El otro la va a checar y va a ver que sea la parte que es contradictoria. Sí, ok, bien. Auxiliar de sala, por favor, muéstreselo al testigo. El testigo lo toma y sería decirle, señor fulano de tal, ¿reconoce el documento que le estoy mostrando? ¿Lo puede checar? Dígame qué es. Ah, es una declaración ministerial. Ok. ¿Puede ver la firma que está al calce del mismo? Sí. ¿La reconoce? Sí. ¿Por qué? Es mi firma. Ok. Entonces, ¿es su declaración en sede ministerial? Sí. Muy bien. ¿Puede leer en voz alta la parte subrayada? Únicamente en voz alta la parte subrayada. El día de los hechos yo estaba presente cuando vi que fulano de tal privó de la vida a la víctima con un arma de fuego. Gracias, ¿es cuánto? Eso es. Sin necesidad de decirle al tribunal lo que queda constancia, que evidencia en contradicción. No, porque el tribunal ya se dio cuenta que el testigo dijo una cosa ahorita y antes había dicho una diversa. Eso es. Eso es. Sí. Buenas noches, doctor. Buenas noches. De antemano, muchas gracias por nutrirnos con su conocimiento. Y respecto a el caso que había mencionado sobre el abuso sexual, una duda que me surge es si no hay una detención en una flagrancia material, pero la menor llegara a hacer un señalamiento posterior directo, ¿sí podría haber una detención en este caso de la flagrancia por señalamiento que usted había mencionado? Bueno, habría que ver cuándo se hace el señalamiento, o sea, qué tiempo ocurre. Fíjense que la flagrancia es muy interesante porque hay tres opciones. Una, cuando puedes detener a la persona al momento de estar cometiendo el hecho, al momento de estar lesionando, al momento de estar perdiendo la vida, al momento de estar generando los actos lascivos. Dos, cuando lo observas cometer el hecho, pero se te escapa y inicias una persecución inmediata de material, que puede prolongarse por X tiempo dependiendo de forma casuística el hecho. Y la tercera, la flagrancia por señalamiento. En ese caso, el hecho ya se cometió, pero cuentas con el señalamiento posterior de la víctima, que debe ser más o menos inmediato en lo que pide el auxilio, y se inicia la investigación. Pasó un caso, en Durango hay una zona de sierra que tenemos de colindancia precisamente con Sinaloa, allá rumbo a Mazatlán. Hay zonas en donde el traslado con la autoridad más cercana puede tardar 8 o 10 horas. Entonces ocurre a una mujer una violación, acude ante el jefe de cuartel donde está la policía más cercana, creo que se echó caminando como unas 6 o 8 horas. Llega y da cuenta y dice, fue fulano de tal, así con nombre y apellido, lo conocía bien, era un vecino. La policía regresa, ya en vehículo, fueron como 2 horas, ¿sí? Porque también está el terreno muy difícil. Ya pasaron 8 horas. Y lo detienen, desde mi punto de vista, sí hay flagrancia. ¿Por qué? Por la situación del tiempo mínimo para avisar a la policía y que la policía actúe, hay un señalamiento. La víctima refiere, trae una ropa de ese color, etcétera, que es una información, y entonces tenemos información y señalamiento. Sí, totalmente válido. Pero te digo, habría que ver cada caso en específico. Sí. Sí. Sí, buenas tardes, doctor. Mi nombre es Carlos. Una pregunta que quisiera hacerle sobre la prueba nueva en etapa de juicio. ¿En qué momento podríamos ofrecerle y de qué manera se podría ofrecer ya en etapa de juicio? Puede surgir en cualquier momento. Por ejemplo, yo recuerdo un juicio en donde era, creo, por violación y duró como 5 o 6 días la audiencia. En el tercer o cuarto día nos dice el Ministerio Público, oiga, señor juez, queremos ofrecer una videograbación que acaba de pasar el día de ayer. El acusado le había hablado a la víctima a su teléfono celular y la víctima traía de esas aplicaciones que graban todas las llamadas. Y ahí salía en donde decía, oye,
vas a ver, nada más declares y te voy a matar, etcétera, 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 etcétera. Entonces, en ese mismo momento, al día siguiente, lo ofreció como prueba nueva. O sea, es una prueba que no existía ni se sabía de ella, ¿sí? Fuera de esto, si hubiera sido la prueba antes de la audiencia, yo siento que quedaría, como es una prueba que no se conoce, a discreción de la parte del momento en que la pueda decir, oye, aquí está. Sobre todo, nada más respetando que si es del Ministerio Público, pues todavía sea el turno de desahogo de prueba del Ministerio Público. Porque si, por ejemplo, acaba con sus medios de prueba admitidos y no lo ofreció, desde mi punto de vista ya no sería aceptable que ya cuando estamos desahogando la prueba de la defensa diga, oye, mira, acabo de encontrar esto que tengo desde hace 2 semanas. ¿Verdad? Entonces sería dentro de su espacio de desahogo de medios de prueba. Prueba de refutación, sí. La prueba de refutación surge en el caminar del juicio en virtud de una información que no se había previsto. A mí me ocurrió en una audiencia, era un fraude, me parece, y todo giraba sobre un contrato. Nunca se había debatido que hubiera duda de que el imputado sea la persona que lo firmó. Entonces llegan a audiencia y ya al momento de ahí de la audiencia el acusado declara y dice, esa firma no es mía. Esa firma no es mía. Y ahí obviamente cuando hay una duda sobre la veracidad, dice el código que pues, le corresponde la carga al que tiene la duda. El Ministerio Público dice, bueno, ofrezco prueba de refutación, autorícenme un dictamen en grafoscopía para demostrar si es o no su firma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un tema que no había surgido. ¿Sí? Era completamente novedoso y era para refutar esa información que nace de momento. No, porque la superveniente es una prueba que no va buscando refutar ninguna en específico, sino es una prueba que no tenías conocimiento. Puede pasar, ha pasado, que por ejemplo el Ministerio Público cierra su etapa de investigación complementaria y después, cuando es la intermedia o después de la intermedia con autoapertura, ¡pum!, aparece una grabación de la cual no tenías conocimiento y te es útil. Si demuestras que no tienes conocimiento de ella, por ejemplo, ahorita que hay cámaras de seguridad en todos lados, los famosos testigos silenciosos, si de repente apareciera un testigo que dijera, oigan, fíjense que yo acabo de checar ahí mis grabaciones y sale este homicidio, sale este hecho, ten Ministerio Público. Ah, caray, pues doy cuenta que con esta fecha, ya ha dictado la autoapertura, me llega este medio de prueba. Sería una prueba nueva, justificada y que no tienes conocimiento. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Primero que nada quisiera agradecerle la oportunidad que tiene usted de impartirnos este conocimiento y mi pregunta es más bien pedirle una opinión. Es muy dado que dentro de la labor del Ministerio Público se haga uso de ciertas frases sacramentales, como lo es cuando la víctima no conoce al sujeto activo y se utilice la frase de y en este momento al tenerlo a la vista en las instalaciones sé que tiene por nombre tal y es la persona que reconozco como la que cometió el delito. Otra de las cuestiones es que las entrevistas de los policías remitentes se peguen prácticamente una de la otra e incluso hasta con los mismos errores ortográficos. Si la defensa los hiciera valer dentro de la audiencia inicial, ¿qué consecuencias jurídicas pudiera tener? Bueno, yo siento que habría que ver desde luego el caso a caso. Yo cuando me ha tocado ese tipo de situaciones, yo siento que la defensa lo que debiera de hacer ante una cuestión de esta naturaleza es solicitar la presencia del policía. Porque la cuestión con los actos de investigación, desde la óptica del código, tiene una presunción juris tantum, es decir, se tienen por ciertos hasta que se logre demostrar lo contrario. ¿Sí? Por ejemplo, un informe policial homologado fabricado de manera grotesca, o un señalamiento de la víctima totalmente inverosímil. Pues sí, pero el defensor tiene la opción de decir, a ver, víctima, pido que vengas y declares. Policía o perito que hiciste el dictamen, pido que vengas y declares. Entonces, esa sería la vía. Para mí, si hubiera esos comentarios, pero si tuviéramos por un lado el comentario de aquí el informe, sin haber citado al policía, yo le doy prevalencia al informe por el momento procesal. ¿Por qué? Porque una vinculación al proceso, el estándar probatorio es muy bajo. Tan solo implica, hay una tesis de la primera sala
que es interesante, que dice que la vinculación solo implica considerar por el juez de control que la investigación del Ministerio Público es verosímil y que hay una causa probable, que también es término acuñado en Estados Unidos, hay una causa probable para autorizarle seguir investigando. Nada más. Perfecto. Agradecemos a nuestro invitado, el doctor Manuel Valadez Díaz. Y a continuación, el maestro Carlos Bojorquez Hernández le otorga un merecido reconocimiento.